En la primera parte de este video habíamos revisado el entrenamiento que debe tener tu Soul Master desde su creación, la distribución inicial de los stats en sus virtudes, las quests que debes completar, qué ítems debes portar y algunas otras recomendaciones hasta lograr su conversión a Grandmaster. Pues bien, Muadicto, es momento de continuar con la guía de este gran personaje. Así que... bienvenido Muadicto, te saluda Sator y siempre es un gusto tenerte en mi canal. Aprovecho en saludar y agradecer a los Muadictos Premium de este mes. Y si también deseas que tu nombre salga en las intro, outro y en mis directos, no olvides revisar la información sobre membresías que se encuentra en la descripción. Si eres nuevo en el Mu Online, quizás sería una buena idea que pongas pausa, veas mis videos del árbol 400, árbol 800 y la primera parte de este video, para que regreses a revisar esta guía con los conocimientos adecuados. En caso ya seas un jugador habitual o ya hayas visto mis videos anteriores, ve por tu bebida favorita, tu bolsita de snacks y ponte cómodo que comenzamos. Vamos a revisar el árbol 400 y como es acostumbrado en mi canal lo haremos rama por rama, pero es importante que me adelante un poco sobre el criterio que va a ser crucial en la reducción del tiempo que vas a tomar en subir tu personaje, sea para este build balanceado o para el de alto desempeño, y es sobre el AG. Lo que sucede, Muadicto, es que como sabes, para aprender el Meteor Storm requieres además de los 1160 puntos de energía, 10 puntos en el Meteor Strainer, habilidad a la que llegas a través de la rama azul. Asimismo, esta cantidad de energía también es suficiente para aprender el Wizardry Enhance, que requiere 1058 puntos de energía. Si no menciono al Meteor Strike es porque estamos revisando PvM, y el Meteor Storm es el skill ideal para este build PvM. El criterio del que te hablaba radica en que el Meteor Storm consume 20 de AG y 105 de mana por cada ataque que lances, y para el nivel en que lo aprendes es más que seguro que te quedes sin AG, más aún que en esta etapa de tu entrenamiento tu SM brinda hits muy bajos, no pudiendo limpiar el spot y tener ese respiro de recuperación natural del AG. Entonces, ¿por dónde voy primero? ¿Por la rama verde hasta el Automatic AG Recovery Increase o por la rama azul hasta el Meteor Strainer para aprender el Meteor Storm? Y si bien la mayoría de veces esto depende, en mi humilde experiencia te recomiendo ir por la rama azul para aprender lo más rápido el Meteor Storm. Y antes de que te alteres, Muadicto, y me digas, Sator, si me quedo sin AG muy rápido y no puedo usar seguido el Meteor Storm, ¿de qué me sirve aprenderlo sin asegurar la recuperación de AG primero? Pues para eso me permito explicarte cómo llegué a esa conclusión. Para tener un AG Recovery casi aceptable, y digo casi porque estamos hablando de tu desarrollo temprano a nivel Master, debes al menos colocarle 10 puntos en esa habilidad, y con eso, si empezaras por la rama verde, debería ser nivel 440. En caso quieras tener el Meteor Storm lo más rápido posible, esto lo vas a lograr en el nivel 460. Básicamente, si te vas por la rama verde para asegurar tu AG para luego aprender el Meteor Storm, tendrías que llegar al nivel 440 y luego seguir subiendo hasta nivel 500. En caso contrario, tendrías que llegar al nivel 460 y luego seguir subiendo hasta nivel 500. En ambos casos, en el nivel 500, debes tener ambos objetivos alcanzados y en teoría te debería llevar el mismo tiempo. Pero esto no sucede así. En realidad, en el segundo caso, al tener el Meteor Storm un hit mucho mayor al del Evil Spirit, que si recuerdas no ha sido mejorado en la rama azul, llegas a nivel 500 antes que en el primer caso. Y antes de que te vuelvas a alterar, Muadicto, y me digas, pero Sator, ¿y el AG? Te recuerdo que el Meteor Storm tiene un cooldown, es decir, que requiere una pausa para volver a atacar. Asimismo tienes la capacidad de configurar el Helper de manera tal que uses el Evil Spirit cada vez que se te agote el AG, y que una vez recuperes los 20 puntos puedas realizar otro ataque del Meteor. Esto es lo más recomendable, ya que el Evil Spirit consume solo 90 de mana y tiene el mismo rango de ataque. Todo esto se complementa con el hecho de que en estos niveles no tienes el poder suficiente ni siquiera para matar cómodamente en Nars, manteniendo por muchos niveles una experiencia promedio, y que conforme subas de nivel se te pedirá cada vez más puntos de experiencia. Entonces, dada esta proporción, si vas por el Meteor Storm primero, vas a llegar al nivel 500 un poco antes. Quizás la reducción de tiempo que necesitas para llegar al nivel 500 entre el primer y segundo caso no es tanta, pero para Muadictos que juegan free to play, todo ahorro de días FK para subir su personaje es crucial. Para que no te quedes con la duda de cómo configurar el Helper en estos momentos en donde vas a necesitar combinar el Meteor Storm con el Evil Spirit, te lo explico muy rápidamente. En el Helper, ubícate en el recuadro del segundo skill, haz clic y escoge el Meteor Storm. Ahora abre la configuración de uso, activa el Delay Condition y colócale 0 segundos. Guarda la configuración y en el recuadro del primer skill, haz clic, selecciona el Evil Spirit y guarda toda la configuración. En caso al hacer clic sobre los recuadros no te aparezca alguno de los skills, recuerda verificar si en el Skill Imprint le asignaste alguna tecla numérica.
Algunas pocas veces, y no sé por qué pasa esto, el SM se encapricha con el Evil Spirit y no usa el Meteor Storm a pesar que ya recuperaste esa G. Si pasa esto, lo puedes solucionar abriendo nuevamente la configuración de uso del Meteor Storm, activando el Monster Condition en Over 2 o 3. Y es cosa que hagas la prueba para saber con cuál de estos se soluciona el problema. Habiendo ya explicado el criterio y las bases por las cuales te recomiendo ir primero a por el Meteor Storm, continuamos con el análisis del árbol 400. Indistintamente de si tomas o no mi recomendación, ya deberías estar en nivel 500, y debido a que cuentas con Soul Barrier, te recomiendo que continuemos por la rama roja con el objetivo de aumentar Wizardry y velocidad. En esta parte de la guía es más que claro que vas a usar staff de una mano y escudo, así que esos incrementos vendrán muy bien a tu SM. Continúa por la rama roja para mejorar un poco tu Soul Barrier, ya que si bien no eres un ASM, en el progreso de tu personaje es inevitable que subas agilidad más adelante, y es muy importante contar con puntos porcentuales extras en esta habilidad. Pues para esta etapa 10% es más que suficiente, asimismo coloca 10 puntos en la recuperación de vida por bicho eliminado. El índice que muestra esta habilidad no parece mucha, pero conforme crezca tu personaje irá mejorando sola. Continúa con los incrementos de Wizardly hasta llegar al Restore All HP, habilidad que en mi opinión es muy importante ya que mientras vas subiendo de mapas vas a ver que el respawn y la cantidad de bichos que te pegan es cada vez mayor. Yo te recomiendo ponerle 11 puntos. Hasta esta parte ya eres 581 y como aún te falta poder leviar el NARS cómodamente, ir por defensa o un poco más de energía aún no es necesario. Por eso vuelve a la rama azul y sube tu HP. Aquí puedes invertir quizás unos 15 en el Max HP Boost y opcionalmente agregarle 5 más en el Maximum Life. Y aquí toca hacer una pausa porque tanto para el PVM balanceado como para el PVM de alto desempeño, todo lo que hemos avanzado es prácticamente lo mismo. Las diferencias puntuales vienen a partir de esta parte de la guía. Para este caso, es recomendable que coloques puntos en la habilidad de stats de energía al menos 10 para poder llegar al Protection Shield y Shield Block, dos habilidades más que necesarias para PVM y PvP, y que ya fueron explicadas al detalle en mis videos del árbol 400. Para este caso podrías poner valores arriba de 12, y depende de ti si deseas fulearlos. También te recomiendo colocar al menos 10 puntos en el Steel Armor que, si bien no es gran cosa, puede darte un poco de tranquilidad al momento de complementar tu defensa con el Absorb de tu Soul Barrier y de los ítems que portes. Desde ya te digo que tu Soul Master en niveles avanzados va a necesitar un buen par de alas, y si bien unas de nivel 3 más 11 o más 13 te solucionan muchas cosas, es inevitable que en un determinado momento debas usarlas de cuarto nivel. Si es que estás muy decidido a quedarte con las alas de tercer nivel, entonces tal vez sea recomendable subir tu Wizardly, y para eso debes colocarle al menos 10 puntos en la opción defensiva de las alas del tercer nivel. Ya para terminar con tu árbol, toca volver a la rama roja para mejorar los porcentajes de Excellent, Ignore y Double Damage, pero para esto vas a requerir al menos invertir 10 puntos en Critical y todos los demás llevarlos hasta 11. Hasta esta parte de la guía, si has tomado todas estas recomendaciones, te deben sobrar alrededor de 70 puntos, y es buen momento para ajustar tus puntos en fulear la mejora de tu Soul Barrier, mejorar el Wizard Enhance y aumentar tus stats de fuerza para poder usar el staff que más te conviene. Si me permites, te recomiendo el Imperial Staff, al menos en nivel más 11 y con seeds que te incrementen la probabilidad de Excellent Damage, la velocidad y el Wizardry o Skill Attack. No olvides ponerle opciones de Jewel of Harmony para incrementar todo lo que puedas el Wizardry. Este no es un staff top, pero tiene mucha mejor durabilidad que el Miracle Staff. Aprovechando que menciono ítems, es muy recomendable que emplees un Shield Socket, de preferencia el Dark Devil. Y esto porque usualmente las prestaciones entre un socket 380 y 400 no tiene tanta diferencia, pero podríamos decir que en el caso del Guardian Shield y del Dark Devil, pues sí hay una ventaja en este último. ¿Sobre qué seeds convendría colocar en el Shield Socket? Pues yo te recomendaría Damage Reduction, Shield Protection y Maximum Life. El nivel de estos seeds definitivamente dependerá de tus recursos, pero como básico al menos tenlos en nivel 3. Sobre el set, definitivamente vas a necesitar un set Ancient, y esto también depende de tus recursos. Puede ser un Anubis más 13 o uno más completo como el Blood Angel, al menos más 9 para que puedas ponerle opciones Harmony. ¿Y por qué no podría ser un set Socket? El inconveniente con los set Socket es que sus bondades solo se relacionan con la resistencia del personaje, y el SM no es un top killer en ese nivel. Es un personaje muy balanceado, pero que tiene daño muy por debajo de otros personajes siempre y cuando no tenga items top, así que los beneficios de aumento de probabilidad de Excellent Damage, Critical, Double Damage o el incremento del Wizardry son muy importantes. Finalmente, con los pocos puntos que te quedan, puedes seguir aumentando los stats de energía, de agilidad, el daño mínimo o tu attack success rate. Esto ya dependiendo de tus preferencias. Recuerda que no hay un build fijo ni una fórmula secreta, y muchos de los puntos finales se basan en el comportamiento de tu personaje. Ahora que ya lograste el tan anhelado nivel 800, te toca convertir a tu Soul Master en un Soul Wizard, y esto lo haces completando el Quest 800.
Para esto debes ir a Lorencia y hablar con la enviada, quien te llevará a la zona de cacería. Algo que es importante que sepas es que esta quest también la puedes hacer en party, así que evita la frustración y pide apoyo a un killer de mayor nivel. Recuerda que en la descripción de mis videos está mi link de comunidad de Discord, donde estoy seguro algún moadicto te puede ayudar a completar la quest. Básicamente estos quests ponen a prueba tu capacidad de sobrevivir a 3 etapas. La primera es enfrentarte a la enviada ganando 20 puntos de stats, la segunda consta de sobrevivir durante 5 minutos a bichos de Deep Dungeon 1 y Deep Dungeon 2 ganando 30 puntos de stats, y finalmente enfrentando a la enviada con sus minions también de Deep Dungeon 1 y Deep Dungeon 2 ganando 50 puntos de stats y el Scroll of Rego Biblium, ítem que te servirá para corregir algunos puntos en tu árbol 400. Esto es muy útil ya que quizás ya tienes los recursos o ya cambiaste tu idea y vas a adquirir o craftear unas alas de cuarto nivel, y puedes recuperar los puntos que invertiste en el Defense y Attack Power Up. Con este quest desbloqueas el árbol 800 y comienza la etapa más difícil, moadicto, y es que es muy probable que te hayas motivado en tu paso por los Deep Dungeon desde el nivel 770, pero me temo que al completar esta quest has activado el tan temible Gap, una mecánica de juego que ya ha sido explicada en mi canal y en mis redes. Aquí sí es muy buena idea buscar un pentagrama que te permita afrontar los mapas elementales que se vienen, como puede ser un Lemuria con buenos Earthels defensivos o si cuentas con recursos buenos pues un Lyra con Banish. Recuerda que tengo videos explicando el sistema elemental, te recomiendo revisarlos para afianzar los criterios de elección de tu pentagrama. Aquí viene una advertencia, moadicto, y es que si le ponemos niveles de dificultad al modo online, la aventura de un personaje desde nivel 1 hasta el nivel 400 es el tutorial del juego. Desde el nivel 401 hasta el nivel 800 es el nivel normal, y desde el nivel 800 a más viene a ser el nivel hard del juego. Y para que no te frustres en esta etapa de tu aventura, vamos a revisar el árbol 800 del Soul Master para este build PvM balanceado. Quiero hacer una pausa para comentarte que casi la mitad de usuarios de YouTube que ven mi contenido aún no se han suscrito. Quizás eres de los que no le da importancia a suscribirse, pero créeme que cada suscripción, like o comentario me motiva a seguir esforzándome para traerte información de calidad. Así que tómate unos segundos para darle al botón de like y al de suscribirte. La comunidad de moadictos te lo agradecerá. Tal como le expliqué en mis videos del árbol 800, tu principal objetivo debe ser aumentar tu daño a través de las habilidades pasivas violeta, tanto en el Increase Magic como en el Increase Skill Damage. Recuerda que al igual que en el árbol 400 se te otorga un punto por cada nivel que hagas y que debes cumplir los requisitos de la habilidad previa. Entonces, lo primero que debes hacer es asegurar los 10 puntos en el Meteor Storm Enhancement. El siguiente punto debes colocarlo en alguno de los debuff, y debido a la AOE del Meteor Storm y lo importante que es reducir tu exposición a recibir un hit, te recomiendo ir por el Freezing debuff. Una vez hayas iniciado tu camino por la rama violeta, invierte 10 puntos en el primer recuadro para desbloquear el Frostbite. Solo ten en cuenta que para desbloquearlo debes tener los 10 puntos acumulados, no se puede subir de uno en uno. Una vez tengas el Frostbite, sube el efecto de la reducción de defensa. Conforme vayas incrementando este efecto, se irán desbloqueando los niveles de la habilidad pasiva violeta de Magic, Stat y Skill Damage en ese orden. Aquí la cosa es muy simple, desbloqueas un nivel de Magic y lo fuleas, desbloqueas un nivel de Stats y pones todos los puntos que te otorga el nivel a energía, desbloqueas un nivel de Skill Damage y lo fuleas, siempre a través del uso de puntos en la rama violeta. Para saber cuántos puntos te faltan para desbloquear esos niveles, solo debes poner el cursor sobre la habilidad pasiva. Para la distribución de puntos en la rama violeta te recomiendo primero fulear la reducción de defensa, aumentar el AOE del debuff, aumentar su duración y aumentar el efecto del Frostbite. Los demás aún no son importantes. Tampoco inviertas puntos en las habilidades pasivas relacionadas al uso de las alas del cuarto nivel, aún no es momento de hacer eso. Esto es progresivo y debes hacerlo hasta que hayas fuleado el segundo nivel del Skill Damage. Una vez hayas hecho esto, debes retomar tu camino por la rama amarilla e incrementar los puntos de manera lineal. Conforme hagas esto, se irán desbloqueando niveles de Max HP y tal como hiciste en los pasivos violeta, nivel desbloqueado, nivel fuleado. Para desbloquear las habilidades pasivas amarillas es muy importante que aprendas el Meteor Strike, ya que vas a necesitar colocar al menos 5 puntos en su enhancement. Con eso aseguras que al completar la rama amarilla desbloquees todos los niveles de la habilidad pasiva de Stats, cuyos puntos debes emplear para subir toda la agilidad posible. La recomendación de invertir una parte de los stats celestes en energía es porque debes incrementar tus hits y también porque en el GMO no todos los realms tienen el Banish activado. Los puntos que hayas obtenido luego de haber seguido esta secuencia las puedes usar para incrementar tu defensa o para aumentar tu daño si portas alas de cuarto nivel. Si no tienes este ítem, me temo que no van a servir estas habilidades que ves aquí.
Tal como indiqué en el tópico anterior, las diferencias más importantes en este build se dan en los árboles 400 y 800, así como en los ítems que requieres para tener un ASM totalmente independiente. Entonces, para evitar algún gasto innecesario, debes seguir el camino del PVM balanceado hasta realizar el quest 800 en donde obtienes el Scroll of Fuego Biblium. Y es que hasta este momento habíamos dejado en 1160 tu energía y ahí es donde se deben quedar esos stats, liberando puntos que habías puesto en la rama verde en energía. No te preocupes de perderlos ya que no van a hacer mucha diferencia. Asimismo, puedes recuperar puntos que hayas puesto en los power-ups de las alas del tercer nivel, ya que en este build de alto desempeño necesitas sí o sí alas de cuarto nivel. Asimismo, puedes recuperar puntos que usaste en el Steel Armor. Todos estos puntos van a ser necesarios para mejorar el Restore All HP, el cual puedes dejar con 19 puntos, al igual que las habilidades de incremento de Excellent Damage, Ignore y Double Damage. Incluso si deseas puedes fullear el Expansion of Wizardry Power Up, que te va a brindar más Wizardry Damage. Recuerda que esta configuración es netamente PVM, así que con esos cambios en tu árbol 400 es más que suficiente para tener un muy buen desempeño. Para el árbol 800, si bien en niveles muy altos lo habrás completado, en este build de alto desempeño la secuencia de cómo avanzar sí cambia un poco, y te la resumo de la siguiente manera. Inicias con 10 puntos en el Meteor Storm Enhancement y luego colocas un punto en el Freezing Debuff, esto solo para desbloquear el debuff y la rama violeta. Luego de esto retornas a la rama amarilla y vas avanzando con los mínimos requerimientos que te piden estas habilidades hasta llegar al Increase Skill Damage y colocas solo un punto para obtener los 243 de Skill Damage que te otorga. Aquí toca retornar a la rama violeta y mejorar el debuff tal como se hizo en el tópico anterior, con el objetivo de ir desbloqueando las habilidades pasivas violeta e ir incrementando tu Wizardry Damage y tu Skill Damage. La única diferencia sería que esta vez sí te conviene incrementar daño relacionado al uso de alas de cuarto nivel. Como aún no estás en tu más alto desempeño como killer en mapas altos, no recomiendo todavía meter puntos en el Increase Max HP. Prioriza el daño porque mientras más rápido limpias el spot, más rápido recuperas HP, así que es mejor enfocarse en el damage. Cuando ya hayas fulleado todos los niveles de las 3 primeras habilidades pasivas violeta, debes retornar a la rama amarilla y no olvides que en este caso todos los puntos que te da la habilidad pasiva violeta de stats debes meterlos en agilidad. En la rama amarilla ya puedes seguir fulleando las habilidades. Yo recomiendo seguir haciendo esto sin brindarle puntos al Increase Max HP. Pero si sientes que debes hacerlo porque has terminado muchas veces en la Safe Zone, pues puedes hacerlo, pero no te recomiendo más de 13 puntos, ya que ese HP lo puedes obtener tranquilamente de un Earring Left. Lo que sí es prudente es terminar toda la rama amarilla e irte al Meteor Strike Enhance y colocarle 5 puntos. Con eso habrás desbloqueado todos los niveles de la habilidad amarilla pasiva de stats y podrás colocar todos esos puntos en la agilidad. Es decir, para esta etapa de tu crecimiento puedes lograr 640 puntos adicionales de agilidad, algo muy bueno teniendo en cuenta que esta virtud mejora tu Attack Speed y Soul Barrier. Una vez hayas fulleado la segunda habilidad pasiva amarilla ya puedes fullear el Max HP. He dejado por fuera el uso de frutas de cosecha porque esos puntos los vas a necesitar para ajustar tu build para el uso de ítems que vas a aportar. Y es que tal como te dije antes, para un alto desempeño necesitas buenos ítems. Como ya te había dicho, sí o sí debes tener alas de cuarto nivel, y me temo que para que sean aceptables tanto en Damage como en Absorb, deben estar al menos en más 11. Probablemente este sea uno de los ítems más caros y complejos de conseguir, pero me temo que es lo que debes lograr ya en niveles altos. Según todo lo que hemos revisado, debes tener al menos 1400 puntos de agilidad en stats amarillos y más de 640 en stats celestes, ya que los ítems Mastery en su mayoría brindan este tipo de stats. Es también inevitable que portes un set Ancient Root y me temo, Moadicto, que como mínimo este debe ser un Awakening más 11, y esta recomendación se basa en dos criterios. Primero, que ya lo tendrías listo para subirlo cuando ya alcances el nivel suficiente para el Blue Eye, y segundo, que a partir del set Awakening ya se cuenta con las opciones Mastery, que son las opciones que suben con el nivel del ítem. Te recomiendo estar atento a mi canal, ya que estaré preparando un video para explicarte cómo es que funcionan las opciones Mastery, así que ve dejando tu like y suscríbete si aún no lo estás. Sobre el escudo es básicamente el mismo que te recomendé en el tópico anterior, pero en el staff es muy recomendable que sea un Mastery, y esto también se basa en 3 criterios. Primero, que los staff que no son Mastery no llegan a tener el porcentaje de Wizardry que tienen los Mastery. Segundo, que los ítems Excellent ya pueden en el nivel más 9 recibir opciones Harmony. Y tercero, que la opción level 20 y su Wizardry se incrementan con cada evolución, potenciando aún más el daño que te otorga. Las Blessed Divine of Archangel son muy buenas también, pero su precio en el mercado es variable, así que es cuestión de suerte para que la puedas obtener a un buen precio.
Solo recuerde que los ítems max con más 16 en la opción de Joel son caros de reparar, y tomando en cuenta que es un old item, este staff no está diseñado para mapas altos ni elementales. Entonces, por más que tengas en el árbol 400 fuleada la habilidad de Durability Reduction, vas a necesitar una buena cantidad de sense constante para aliviar con ese staff. Lo del pentagrama es un poco difícil de recomendar, ya que no todos los Realm tienen Punish, pero definitivamente el daño elemental no es algo que deba preocuparte en PvM. Lo que sí debe preocuparte es la defensa elemental, ya que esta no es afectada por tu Soul Berry, así que la consigna es hacerte de un Brilliant Orb con Earthels defensivos decentes. Si deseas saber más de Earthels o Pentagrams, recuerda que tengo videos explicándolo en mi canal. Todo Irren que portes de preferencia debe tener en el left la opción de HP y en el right la opción de Speed, y esto nuevamente se basa en que debes limpiar rápido los spots. Como mínimo los earrings que uses deben ser los Blood, ya que de esos en adelante estos accesorios cuentan con opción Mastery. Sobre los Mount, la verdad no creo que te deba quitar el sueño, porque si bien algunos te brindan daño, estos se estancan en el nivel 1100, así que yo te recomiendo que mejor inviertas en un buen par de earrings. Hasta aquí el video, Muadicto. No olvides repasar la teoría revisando el contenido de mi canal. Si consideras que la información fue útil, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. En la caja de comentarios déjame saber si intentarás configurar a tu SM de forma balanceada o si cuentas con los recursos para ir por el SM de alto desempeño. Nos vemos en un próximo video. Se despide tu amigo Sator.